Junta de Gobierno del colegio. Venga, Gonzalo, encantado. No te conocía, Auto por supuesto que sí. Y solamente daros la bienvenida aquí al colegio. Nos habían pedido que querían que hubiera una persona de la Junta de Gobierno aquí para presentar la continuación, porque no es otra cosa, la continuación de las tertulias de nuestro querido decano Agustín Moreno Cano. Y bueno, nada más confirmaros que la nueva Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga va a continuar exactamente igual, como no podía ser de otra forma, porque la calidad de los ponentes y la calidad de los tertulianos siempre ha sido bien considerada por todo el colegio, por lo cual no creo que merezca cambio alguno, sino todo lo contrario, el que de esta forma salgan reforzadas. Y precisamente lo que se está buscando con esta nueva Junta es reforzar la formación gratuita, como es en este caso de todas las tertulias. Por mi parte no voy a comentar nada más, simplemente pediros disculpas porque el decano quería estar presente en esta primera tertulia, está en Madrid, en el Consejo General de la Abogacía, y el vicedecano, que también iba a estar, está de juicio. Con lo cual, bueno, estamos todos ocupados, pero sé de la calidad que ya me han comentado del ponente de hoy, de don Gonzalo Alonso, y por supuesto del moderador no hay duda tampoco, de Otto Moreno, especialista en derecho del ámbito laboral, de la jurisdicción laboral, está claro. Con lo cual, por mi parte, daros la bienvenida y nada más, y me voy a disculpar porque continúo también de juicios y con las labores propias. Así que... Claro, encantado. Muy bien, encantado. Os dejo por aquí. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. También agradecer, aunque ya no esté aquí, a la Junta de Gobierno que toma posesión por el apoyo que nos da en seguir con nuestra tertulia después de tantísimos años, tertulia decano Agustín Moreno. Y sin más, dada la premura del tiempo, pues empezamos la tertulia. Le doy la palabra al ponente Gonzalo Alonso, magistrado de lo social número 7 de Málaga, que nos va a hablar del tema del despido objetivo. Como ya sabéis todos, la tertulia primero va a tener una primera parte de exposición un poco del tema, de las cuestiones más relevantes del tema que nos trata hoy, para luego pues incentivar y poder hablar todos de las cuestiones que nos interesan, de las cuestiones que nos preocupan relacionadas a este tema. Pues muchas gracias a todos, primero al Colegio de Abogados, una persona diputada tercera que está presente, a Otto por la invitación. No es la primera vez que tengo la posibilidad de colaborar con el Colegio de Abogados en actividades formativas, lo he hecho en la Escuela de Práctica Jurídica Antonio Naya y también con ocasión de alguna jornada de la sección de consumo y de derecho laboral. Pero esta es la primera vez que participo en una tertulia. Cuando me lo comentó me gustó mucho la idea, porque siempre que vengo a hablar a alguna conferencia te vas, te hacen unas preguntas, pero siempre en un mensaje unidireccional. Y en el hecho de que sea una tertulia yo creo que puede ser más fructífero para las dos partes el que pongamos en común hechos, dudas o resoluciones de las dudas que yo tengo, a ver cómo lo ven los letrados, que sea de provecho tanto para mí como para los letrados que han asistido. Hemos escogido el mismo tema que se habló en la jornada de la abogacía malagueña, no sé si ha habido gente aquí que fuera en aquella jornada, con ocasión de hacerla más enriquecedora, porque en aquella ocasión se dictó una ponencia, pero apenas dio tiempo a hacer preguntas. No vamos a hablar del despido colectivo, lo vamos a centrar todo en el despido objetivo, para que dé tiempo a agotar más cuestiones del despido objetivo, y en vez de tocar tantos temas, vamos a tocar menos temas, pero con más profundidad, para que todo el mundo pues podamos comentar casos prácticos, o dudas, o soluciones a interrogantes que se nos plantean. Normalmente cuando hablaba del despido objetivo, lo encuadraba en los requisitos formales, los requisitos de fondo y el despido colectivo. Lo que voy a hacer en esta vez, voy a hablar de los requisitos formales, que creo que son importantes, de los requisitos también de fondo, y he añadido una tercera, en vez de los despidos colectivos, he añadido una tercera grupo, que son las cuestiones procesales, que no son grandes sentencias del Tribunal Supremo, pero sí son cuestiones del día a día, práctica judicial, conclusiones que nosotros hemos llegado de admisiones de prueba o de acumulación de procedimientos en plenillos de junta de jueces, que yo creo que a los letrados les pueden resultar de interés y también a nosotros nos pueden resultar de interés a la hora de la prueba que llevar al acto a los juicios de despido objetivo. Prometo acabar con 15-20 minutos para que se puedan interponer todas las dudas que se quieran o todos los comentarios que se quieran. Incluso yo no sé si es mejor que puedan preguntar sobre la marcha, sí, o al final, como quieran, o al final de cada uno de los bloques, o sobre la marcha, si a alguien se le ocurre una pregunta, pues lo podemos hacer como ustedes quieran. El primer tercio de la ponencia, o de lo que yo quiero comentar, versa sobre los requisitos formales del despido objetivo. Están regulados en el artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores. Establece como requisito que se entregue una comunicación escrita al trabajador, que se ponga a disposición simultáneamente la indemnización, que sean de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Si es un despido por causa económica del 52C
y a causa de esa causa económica, y así se consigna esa situación en la carta, no se puede poner la indemnización por iliquidez, el despido no afecta a la procedencia del despido sin perjuicio del derecho del trabajador a poder reclamarlo. Y en tercer lugar, el preaviso con 15 días de antelación que será comunicado también a los representantes de los trabajadores. Esos son los requisitos formales. La gran mayoría de los despidos objetivos están acabando con sentencias desestimatorias. Y los pocos despidos, o la minoría de despidos colectivos que están prosperando, suelen prosperar por ausencia de requisitos formales. Por eso casi más importante es ver la práctica judicial de los requisitos formales del despido objetivo que incluso los requisitos de fondo, que ya el margen de maniobrabilidad es mucho más limitado. La ausencia de requisitos formales derivan o bien por un defecto en la carta o bien por problemas con la iliquidez. Los defectos en la carta vienen derivados de una falsa o escueta motivación. En principio, lo único que dice la ley es que se haga una comunicación de los hechos del despido, pero eso se debe conectar con el artículo 55.1, que hace referencia a dos requisitos: la fecha del despido y los hechos que se imputan. Y además la jurisprudencia añade una tercera cuestión, y es que en la carta se cuantifique cuál es la cuantía de la indemnización. Esos son los tres requisitos. Esto es de carácter vinculante, porque rige el artículo 105 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que se remite el artículo 120 a él. No podrá el empresario en el acto del juicio invocar nuevas causas que no vienen en la carta. No es un defecto de forma subsanable, lo ha dicho el Supremo en sentencia de 30 de septiembre del 2010. No es subsanable, y eso que dicen muchas veces la empresa, de que se suspenda el acto del juicio si el trabajador alega indefensión para que pueda quedar ilustrado, ya no se trata de que se suspenda el acto del juicio para ilustrarse, es que no se puede entrar a valorar nada que no venga en la carta, y por lo tanto no se trata de suspender el acto del juicio para que pueda tener conocimiento de esa nueva alegación que efectúa el trabajador. Debe ser no exhaustivo, pero sí concreto y claro. Por ejemplo, en sentencia de 8 de noviembre de 2011, en un caso de amortización de puesto de trabajo, se decía: mire usted, se prescinde usted porque ya no es necesario su puesto de trabajo. Eso no es una motivación, tendrá que expresar por qué no es necesario su puesto de trabajo, y en ese caso se decreta improcedencia del despido. Pero no tiene por qué ser exhaustiva. Se dice muchas veces que la carta es incompleta porque no se entrega prueba pericial ni los datos contables de la empresa junto con la carta. Es que no es necesario aportar esos datos contables. Ahora, cuando ha entrado en vigor el reglamento de despido colectivo, el artículo 4, establece una serie de obligaciones para los despidos colectivos cuando se vayan a adoptar y cuando se inicia el procedimiento, de información que se debe dar en conocimiento de los trabajadores. Pero para los despidos colectivos, para los despidos objetivos, con la entrega de la carta no se tiene que entregar ni el impuesto de sociedades, ni la pericial, ni absolutamente nada. Eso va para el acto del juicio. No es necesario que sea con la entrega de la carta. El principal problema que hemos tenido en los últimos meses es la entrega de la carta a los representantes de los trabajadores. Hay una sentencia del Tribunal Supremo, que es de 7 de marzo del 2011, que intenta consolidar la jurisprudencia anterior, aunque cuenta con votos particulares. Lo que dice el Tribunal Supremo es que hay que entregar la carta al representante de los trabajadores, tal cual, y eso es lo que se debe cumplir. No basta con que el representante de los trabajadores sepa el contenido de la carta. No basta con que el representante de los trabajadores tenga información del despido. No basta con que el representante de los trabajadores esté presente cuando se le entregue a los trabajadores. El representante de los trabajadores se tiene que llevar copia de la carta. Eso es lo que dice la literalidad de la ley y eso es lo que dice la sentencia de 7 de marzo de 2011. Tiene un voto particular de Martín Valverde que dice lo contrario, que dice: hombre, si ya tiene toda la información porque se le ha explicado la carta al trabajador y el representante de los trabajadores lo sabía, ninguna indefensión se le está generando al representante de los trabajadores. Da igual, tiene que llevarse copia de la carta. Meses después de que se dictase esta sentencia de 7 de marzo de 2011, se me planteó el supuesto en el que el representante de los trabajadores, llamado como testigo, firma la entrega de la carta como testigo, pero no se lleva copia de la carta. Y yo decreté improcedencia del despido y el TSJ de Málaga lo confirmó en sentencia de junio de este año. Eso es improcedente. El representante de los trabajadores dice: bueno, a mí no me lo llevé porque la empresa no me lo ofreció. La empresa: bueno, a mí tampoco me lo pidió él, pero él estaba delante, firmó como testigo, sabía de qué estamos hablando, se fue por la puerta con el trabajador. Da igual. No hay una comunicación escrita al representante de los trabajadores, eso es improcedente. Sentencia de 7 de marzo de 2011 y en este caso extremo confirmada por la sentencia de Málaga de junio de 2012, no sé si 21 o 26 de junio del 2012, en un caso tan extremo como que firmó la carta de despido el representante de los trabajadores. Tiene que ser representante de los trabajadores,
yo entiendo que no es necesario que sea el representante sindical y no es necesario ni que sea periodo de audiencia ni que sea expediente contradictorio. De eso después volveremos en las cuestiones procesales. En cuanto al segundo de los requisitos que hace falta es la indemnización. La indemnización tiene que ser simultánea. Cuando se habla de una indemnización simultánea es una puesta a disposición simultánea. Hay una sentencia del Supremo que es interesante porque recorre todo el análisis cronológico de cómo se ha ido ampliando la entrega simultánea. Es la sentencia de 5 de febrero del 2011 que va añadiendo todos los requisitos y comenta cómo en principio era la puesta a disposición del metálico del dinero, después se dijo, hombre, el cheque tiene el mismo valor que el dinero porque se puede cobrar de inmediato y por lo tanto también una puesta simultánea. Yo digo, bueno, vale, pero en su contrario, un instrumento cambiario que es pagadero a un vencimiento ya no es directamente igual que el dinero y eso ya no es una entrega simultánea. La transferencia también se analiza. Bueno, la transferencia también es simultánea, dice esa sentencia. ¿Pero transferencia a dónde? La transferencia a la cuenta del juzgado, del trabajador. ¿Por qué? Porque él tiene puesta a disposición y inmediatamente se da cuenta que la tiene. La consignación en el juzgado. Hubo una sentencia de 1 de julio del 2010 que la permitió. Siempre hubo un debate entre nosotros sobre si eso se debía permitir o no se debía permitir, porque la consignación judicial era para los despidos disciplinarios, para paralizar los salarios de tramitación del artículo 56.2. Pero se decía, hombre, es un expediente de jurisdicción voluntaria, si el Código Civil lo permite, ¿qué problema le genera al trabajador? ¿Qué problema le genera al empresario? Se puede tramitar. Y algunos juzgados los permitían y la minoría los rechazaban. Cuando ahora desaparecieron los expedientes de consignación del juzgado, en la inmensa mayoría de los juzgados lo que directamente cuando hay un expediente de consignación lo están rechazando y están diciendo, mire usted, ya los expedientes de consignación no existen, si usted quiere consignarlo hágale una transferencia al trabajador. Todos no, yo me he encontrado a algún juzgado, a algún compañero que sigue admitiendo trámite esa consignación, sigue llamando al trabajador y sigue poniendo a disposición del mismo la cuantía. En mi juzgado no lo permitimos y gran parte de los juzgados con los que yo he hablado no están permitiendo ya esa consignación, que lo consignen extrajudicialmente, pero no hay ningún procedimiento de jurisdicción voluntaria ni nada de momento que lo permita, como se establecía en aquella sentencia de 1 de julio del 2010. Hay 2 sentencias más también que se han dictado este año que afectan a la liquidez. La más importante para mí es la de 13 de marzo del 2012 porque introduce una inversión del orden que se tiene que valorar a la hora de ver la entrega simultánea. En esa sentencia se establecía una cuantía incorrecta de la indemnización en la carta y a su vez no se ponía a disposición del trabajador la cuantía por iliquidez. Se había declarado en instancia que eso era improcedente porque el error en el que se fundaba la cuantificación de la indemnización era un error excusable y por lo tanto eso era improcedente. Y el Tribunal Supremo dice que no, que eso es procedente. Y dice, mire usted, es que el orden por el cual usted tiene que empezar a analizar es ver si el empresario tiene obligación o no de entregar. Y por lo tanto lo primero que tiene que ver no es la cuantía indemnizatoria, lo primero que tiene que ver es si tiene liquidez o no tiene liquidez. Si no tiene liquidez y es ilíquido, no hay obligación de entregar la indemnización. Y como no hay obligación de entregar la indemnización, da igual que haya un error excusable en la cuantificación establecida en la carta. Ese despido será procedente, usted en la sentencia condene a la diferencia que haya, pero ese despido será procedente. Ahora bien, si existe liquidez, entonces ya sí existe obligación de la puesta a disposición simultánea. Y entonces ya sí se entrará a valorar el error, si es un error excusable o un error inexcusable. Pero hay que invertir el orden y por lo tanto lo primero que hay que ver es si hay liquidez o iliquidez y después si hay o no error en la cuantía de la indemnización. Otro problema la segunda de la sentencia era la de 7 de julio del año 2012, que esa no es tan innovadora, pero a nosotros siempre se nos había planteado el problema sobre si era posible o no. Cuando se celebra el juicio, después del juicio, ya en casa, se da cuenta el juez de que la indemnización está mal calculada, pero tampoco el trabajador ha pedido que se entregue la condena, la diferencia correctamente establecida. ¿Puede el juez de oficio poner la cuantía correcta? La sentencia esta de 7 de julio dice que si esa petición de parte no hay ningún problema, en el que se dicte una sentencia que sea desestimatoria, que declare procedente el despido, pero que hay un error inexcusable en la cuantía de la indemnización y que se debe pagar 150 euros más. Pero lo que interesa a la sentencia es un razonamiento que establece entre guiones que dice: incluso cuando fuera de oficio, este tribunal no tiene ninguna duda que también lo podría haber hecho el juzgador. Con lo que eso me agarro yo para determinar que incluso aunque no se haya pedido por el trabajador, si se da cuenta de que hay un error en la cuantificación de la indemnización, puede de oficio ponerlo.
Y la ventaja es que nos encontraríamos no con la necesidad de ir a un nuevo procedimiento, sino poder ejecutarse a instancia del trabajador una sentencia desestimatoria, pero que establece un pronunciamiento condenatorio a su favor. Esa es la ventaja que tiene. Igualmente, respecto de la indemnización, lo último novedoso que existe también es el papel del FOGASA. ¿Por qué? El FOGASA sabemos que tiene una doble responsabilidad, subsidiaria y directa. La subsidiaria del 33.2, el mecanismo no ha sufrido modificaciones y las cuantías del límite de una anualidad con el duplo del salario mínimo interprofesional, cuando haya insolvencia o cuando esté en una situación concursal. La novedad se ha producido en la redacción del 33.8 para la responsabilidad directa en empresas de menos de 25 trabajadores. ¿Por qué? Pues porque en febrero se modifica la literalidad de la ley y establece que el FOGASA podía reintegrar al trabajador, a la empresa, ya era en febrero, los 8 días de indemnización que hubiera pagado en exceso. La empresa pagaba 12 y los otros 8 el FOGASA. Al utilizar el vocablo de que el FOGASA podría reintegrar, se interpretó, nosotros en Málaga interpretamos, que el empresario tenía la obligación siempre de pagar los 20 días. Y después el trabajador se iba ya con sus 20 días cobrados y después dirigirse al FOGASA para pedirle el reintegro por los 8 días restantes. Lo interpretamos los pocos juicios que hubo de despido después de febrero y antes de la reforma de julio. Y lo aplicamos a los despidos anteriores a la reforma de febrero, que dijimos, bueno, la nueva pauta hermenéutica del legislador es que el empresario tiene que pagar los 20 días. Y si paga 12 días y dice al trabajador que los 8 restantes los reclama ante el FOGASA, esto es improcedente. Y hubo una remesa, no muchas, de sentencias que así lo declararon. Cuando se tramita la ley en julio, se hace una enmienda a la 609 y se dice, no, esto es una interpretación incorrecta, no era esa la voluntad o no era eso lo que queríamos. El empresario puede pagar 12 días, no tiene por qué pagar los 20 días. Y entonces se quita la acción de reingreso, ya no se utiliza el reingreso y se vuelve a decir que el FOGASA abonará los 8 días y el empresario los otros 12. Es el trabajador el que tendrá que ir al FOGASA a reclamar los otros 8 días y el empresario quedará exonerado con el pago de esos 12 días. ¿Qué ocurre si el empresario se equivoca y paga los 20 días? ¿Puede pedir al FOGASA los 8 que le corresponderían? Viendo la enmienda parlamentaria daría la sensación que no, porque se habla de que no tiene legitimación activa para reclamar por el reglamento del año 85 ante el FOGASA, que solamente tiene legitimación activa el trabajador y no el empresario. Pero aplicando teoría general del derecho yo entiendo que sí, porque cuando el empresario paga esos 8 días, lo que está haciendo es un pago por cuenta de tercero de 1158 del Código Civil y nada impide para que pueda emprender acciones legales ante el FOGASA. Otra cosa es que probablemente, o puede ser que vía administrativa el FOGASA no se lo reconozca y tenga que plantear demanda judicial en reclamación de esos 8 días, de una indemnización que él pagó de 20 días cuando podía haberlo pagado de 12 días. Este 33.8 sabemos que se aplica a empresas de menos de 25 trabajadores, son menos de 25 trabajadores indefinidos y que en esa situación sea la que exista justo antes del despido, no que te pongas con menos de 25 trabajadores después de haberlos despedido. Y la fecha de referencia es la fecha del despido. Había una sentencia que aclara esto, que es la de 2 de abril del 2012, que dice que la literalidad de la ley habla de contrato extinguido y por lo tanto el contrato se extingue con la fecha de efectos. Lo que hay que fijarse no es en los cuántos trabajadores había en el momento del preaviso, sino cuántos trabajadores había en la fecha de efectos del despido. Si en la fecha de efectos del despido hay menos de 25 trabajadores, el empresario se podrá acoger a los 12 días que establece el artículo 33.8. Eso es en cuanto a la indemnización. En cuanto al preaviso, el artículo 53.2 establece que se tiene que entregar a los trabajadores y que a los representantes de los trabajadores y que la finalidad es que en el apartado segundo se le den 6 horas de licencias semanales. Al margen de estos requisitos formales, y ya más allá de la jurisprudencia que viene en el Tribunal Supremo, a mí se me han planteado algunas dudas, reflexiones que yo quería comentar. No están resultando en el Supremo, nunca en la vida llegarán al Supremo ni al TSJ, pero cuestiones o incidencias procesales que yo veo que se están planteando en los despidos objetivos. En primer lugar, la referencia que se está efectuando al despido disciplinario en el artículo 53.3. Se establece que se puede impugnar por los mismos mecanismos que el despido disciplinario. Y el artículo 120 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se remite en lo que no esté regulado al artículo 105 en adelante para los despidos disciplinarios. Pero no todo lo de los despidos disciplinarios es aplicable a los despidos objetivos. Excepciones. Para la entrega de la carta, en el artículo 68.2 establece que cuando se despida a representante de los trabajadores por falta grave o muy grave hay un expediente contradictorio. Si en un despido objetivo afecta a los representantes de los trabajadores, no hay expediente contradictorio, porque eso solamente cuando tenga el reproche disciplinario grave o muy grave. Por lo tanto, eso no es de aplicación.
Segundo, la audiencia sindical del artículo 10.3.3, para casos en el que se despide a los delegados sindicales, solamente se afecta a la medida de naturaleza colectiva. Yo entiendo que no es equiparable a esa entrega de la comunicación del artículo 64.5 del Estatuto y del artículo 53.1 para los representantes de los trabajadores. Segundo, la referencia que se efectúa en el artículo 110.4 del despido disciplinario cuando el despido es declarado improcedente por falta de requisitos de forma no es aplicable al despido objetivo. Por ejemplo, si yo impongo una sanción disciplinaria y esa sanción disciplinaria está defectuosamente motivada, hay un requisito formal, el 110.4 me dice que no entre a valorar el fondo, que diga que hay falta de requisito formal, que en 7 días el empresario readmite, paga salario de tramitación y en 7 días puede efectuar un nuevo despido. Nuevo despido sobre los mismos hechos en los que se fundó el despido anterior. Ahora no vale esto en los despidos objetivos. Si yo decreto un despido objetivo improcedente, le voy a dar la posibilidad a la empresa de readmitir o de indemnizar. Y si readmite, tendrá que abonar los salarios de tramitación. Y podrá efectivamente hacer un nuevo despido, pero no subsanación del anterior. Si el despido que estamos viendo ahora en diciembre es un despido que se produjo en mayo, le va a tener que pagar los 5 meses de salario de tramitación, y si quiere efectuar un nuevo despido no serán justificando ahora esas causas que no estaban en la carta porque eran muy escuetas de mayo, sino tendrá que ser con arreglo a la situación económica de ahora de diciembre del nuevo despido. Por eso no es una subsanación. En siguiente lugar, la sentencia de 19 de septiembre de 2012 corrige igualmente la que no es de aplicación el artículo 109. Puede ocurrir que existan despidos que sean procedentes, como antes hemos visto, y que ello no empiece a que se condene a una entrega de una indemnización o a la diferencia de las cuantías o del preaviso. Esos son los casos en los que yo entiendo que el despido objetivo es distinto del despido disciplinario. Otras cuestiones, ¿cuándo existe una inadecuación de procedimiento? Alguna vez se sigue planteando cuando se reclaman cuantías si existe una inadecuación de procedimiento o no. La sentencia de 4 de mayo de 2012 fija los límites. Dice, cuando la cuantía no es controvertida, no es necesario ir a un procedimiento por despido. Puede ir a un procedimiento ordinario de reclamación de cantidad. Y ahora con la nueva legislación puede ir a un procedimiento monitorio si nos encontramos con una carta donde efectivamente se reconoce una cuantía indemnizatoria que no se cuestiona por el trabajador pero que no ha sido entregada. Ahora bien, cuando la cuantía es controvertida, necesariamente tiene que ir a un procedimiento por despido. Por ejemplo, una divergencia en la indemnización porque la empresa, que es lo que resolvía ese caso, hablaba de una antigüedad del año 2005 y se acredita que la antigüedad era del año 89. Eso se tiene que discutir en el acto del juicio por despido, aunque no se discutiera la calificación del despido. Pero eso es una cuantía que no era incontrovertida en la carta y que por tanto se tendría que ver en un juicio por despido. En cuanto a la acumulación de acciones, yo creo que se pueden acumular todo, artículo 26.3. Al despido, el despido y extinción de contrato se pueden acumular, al procedimiento más antiguo que será en extinción de contrato y reclamación de cantidad se podrán reclamar. Las cantidades adeudadas hasta fecha de juicio e incluso yo creo hasta fecha de sentencia también se podrán acumular a la extinción de contrato porque lo dice el artículo 26.3. ¿Qué divergencia existe entre los juzgados? Que algunos juzgados entienden que lo que no cabe es la triple acumulación. Yo creo que es una interpretación un poco subjetiva, pero me consta que hay algunos que entienden que lo que no puede acumular la reclamación de cantidad a una extinción y la extinción a un despido. Que la ley te dice que acumule despido y extinción o extinción y cantidad. Yo entiendo que tal y como está redactado el artículo 26.3 te permite la triple acumulación. Reclamar en un mismo procedimiento, que es lo que están haciendo la mayoría de los juzgados, pero no todos los de Málaga. Reclamar en un mismo procedimiento por despido, por extinción de contrato, por los salarios adeudados y llevar los salarios adeudados hasta la fecha de sentencia. Ese es mi criterio, pero no todos lo están permitiendo. El criterio que estamos teniendo es la acumulación de procesos. Nosotros nos hemos comprometido a intentar acumular todas las demandas de despido objetivo, con algunos límites alegales. Por ejemplo, es muy extendido y prácticamente ninguno estamos haciendo acumular despidos objetivos cuando los actores vienen con distintas asistencias jurídicas. Por eso digo que es una causa alegal, no hay motivo legal para oponerse, pero ante el temor de que sean distintas pruebas, distintas alegaciones, ahí sí que no estamos practicando acumulación de despido objetivo. En los demás casos intentamos acumular siempre todos los despidos objetivos.
Cuando hay alguna particularidad, por ejemplo, que se discuta la antigüedad, antes negábamos la acumulación y ahora también hemos dicho que vamos a intentar acumularlo, aunque uno de esos 7 trabajadores vaya a discutir la antigüedad. Y la tendencia es que se acumulen siempre los despidos objetivos, con algunos límites. No cuando se esté hablando de despidos disciplinarios. No cuando se estén invocando derechos fundamentales. Por definición creemos que, o la mayoría de nosotros cree que la invocación de vulneración de derechos fundamentales es un tratamiento individualizado de la suficiente entidad y de la suficiente consecuencia distinta del resto de las causas del despido que motiva que eso se vaya separando y que se debe ver en un procedimiento distinto. Y no se acumulan las acciones individuales derivadas de despido colectivo del artículo 124.13. Tanto si se ha impugnado el despido colectivo en la sala como si no se ha impugnado en la sala. Si en un despido colectivo los trabajadores accionan individualmente, la causa común, que es la causa económica, que es lo que fundaría que se tramitase juntos, se ha visto o se ha podido ver en la sala. Y lo que queda en los juzgados sociales son el por qué yo, la concreción de por qué va a ser despido un trabajador y no otro. Como es una pelea entre trabajadores y de individualización de responsabilidad de elección de qué trabajador se escoge, necesariamente tiene que tener un tratamiento individualizado, porque son sentencias distintas y hasta contradictorias. Hay causa económica, pero en concreto a esta señora la han despedido porque está afiliada a un sindicato o porque está embarazada. Y eso se tiene que ver solo para ella, no para el resto de los demás. Entonces, en esos casos no estamos acumulando los casos de despidos individuales derivados de despido colectivo, los del 124.13. Se nos plantean muchos grupos de empresas y ha habido una sentencia este año de grupo de empresas. Estoy hablando siempre en términos procesales. Que la nueva empresa demandada no es necesaria conciliación previa, eso ya lo dice el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores y eso no genera ningún problema, lo decía ya la jurisprudencia de la Sala de Málaga en sentencia del 12 de julio de 2007, no plantea ninguna problemática. Pero es sorprendente las pocas veces que por parte de la empresa se invoca la caducidad y la alta número de veces que se excepciona caducidad y se estima la excepción de caducidad. Entonces, el grupo de empresas tiene consecuencias trágicas, porque si se estima la existencia del grupo de empresa y la carta no ha hecho referencia a las condiciones del grupo de empresa, ese despido va a prosperar, pero también por la relevancia que tiene el mismo, habrá que determinar si esa acción ha caducado o no ha caducado. ¿Cuándo empieza el dies a quo? La Sala de Málaga ya en el 19 de febrero de 2003 había dicho, con ocasión de un abogado que había dicho, me he enterado porque ha salido una sentencia que ha reconocido grupo de empresa. Y entonces dice, vale, pues el plazo de caducidad desde el dictado de la sentencia. Pero la mayoría de las veces me he enterado porque se lo han dicho unos compañeros, me he enterado pues de casualidad, no queda claro cuándo ha quedado, quién tiene esa carga de la prueba. La sentencia que ha salido este año del Supremo es la de 6 de marzo del 2012. No es una sentencia de grupo de empresa, es una sentencia de ampliación de una demanda entre empresa de trabajo temporal y empresa usuaria, pero el razonamiento es el mismo. Y dice, mire usted, el trabajador no se le puede presumir que conozca el fraude. Y por lo tanto usted no puede decir, seguro que el trabajador lo tenía, el seguro del trabajador lo tiene que conocer y esto ha caducado. La inversión de la carga de la... Yo creo que esa sentencia establece una inversión de esa carga de la prueba y que debe corresponder al empresario. Es el empresario el que debe decir, efectivamente, cuándo debe comenzar el dies a quo. Mire usted, es verdad que el trabajador no puede presumirse que conozca el fraude, pero está en condiciones de saberlo. Esa sentencia de 6 de marzo de 2012, si se lee bien, dice, oiga, esto no cambia el criterio jurisprudencial que se establecía en la sentencia de Constante, que era una sentencia de 15 de noviembre del 2006. En el 15 de noviembre del 2006 nosotros decíamos que si había datos para que el trabajador lo supiera, el día de acuerdo de que esos datos existían. Ahora bien, si no hay esos datos no se puede presumir que se conozca. ¿Qué ocurre? Que claro, cuando se alega grupo de empresa y el razonamiento del trabajador es apariencia externa, es sabido y conocido, le pagaba indistintamente una sociedad y otra sociedad, son todos datos fácticos que el trabajador tenía conocimiento antes de poner la demanda. Si eso va acompañado de una excepción de caducidad, es muy probable que prospere, porque diría, mire usted, es que en la prueba que me ha planteado usted, me trae una nómina pagada por la sociedad a la que usted ha ampliado demanda de antes de interponerse la demanda. O mire usted la declaración en interrogatorio de parte, y este es el único caso, quizás, que los interrogatorios de parte, los despidos objetivos, el interrogatorio del trabajador sirve, es que el trabajador me ha estado diciendo que por supuesto ya era público y conocido que eran la misma sociedad y que trabajaban un día en una empresa y otros en otra. Y si eso era público y conocido, ¿cómo que usted me amplía la demanda? Esto está caducado. Y las veces que se están planteando estas excepciones, está triunfando las excepciones de caducidad por este motivo. Más de lo que parece.
Sí rige en los procedimientos la remisión de los despidos colectivos a la inmersión de la carga de la prueba. Si no se hace, no conlleva nulidad, a lo que se genere indefensión. Lo ha dicho el Supremo en sentencia de 24 de septiembre del 2012. Por lo tanto, es raro que ocurra, pero si no se invierte el orden de la carga de la prueba, si no se protesta, si no se